Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el cerebro en evolución. Si bien es cierto, el cerebro es un organismo, es el órgano principal del sistema nervioso. Sin embargo, muchas veces entre los años 1980, entre los años 1960, el cerebro ha conllevado a una evolución. Siempre y cuando el cerebro es el órgano principal, como yo lo iba diciendo, de todas maneras va a encontrar la clasificación, la definición y los resultados finales del cerebro. Si bien es cierto, hoy en día la actitud que uno toma entre la humanidad, el cerebro ha ido evolucionando de gran manera. En ese sentido, vamos a hablar en esta oportunidad sobre que el cerebro es el organismo interno del sistema nervioso, tomando en cuenta que la introducción a todo el ámbito del sistema nervioso vamos a obtener mejores resultados. En definición, en primer lugar, el cerebro viene como un órgano principal en la anatomía humana. En ese sentido, nosotros como seres humanos vamos a tener las consideraciones paulatinas, lo que tenemos que seguir haciendo. Finalmente, el cerebro es el organismo principal porque dentro de su estructura viene organizado, está estructurado por diferentes nervios, y esos nervios vienen con el torrente sanguíneo y hacen que el cerebro sea pues un órgano principal, en este caso, de nuestro sistema nervioso del ser humano. Si bien es cierto, entre los años 1980 a los años 1990, hemos tenido una evolución grande en lo que es la estructura del estudio del cerebro. La ciencia médica, muchos médicos han tomado la tecnología. Por ejemplo, una tomografía cerebral, una resonancia magnética, pueden definir y pueden estructurar las partes del cerebro. En este sentido, vamos a estar óptimos para poder trabajar con más claridad a lo que uno viene trabajando y viene haciendo. El cerebro en clasificación, en primer lugar, se viene dando tres tipos. Si bien es cierto, se toma como ejemplo el cerebro reptil, el cerebro humano y el cerebro, en este caso, el cerebro genuino que viene a ser en nuestras condiciones. El cerebro reptil es el más sensible al cerebro humano, porque en el cerebro humano viene lo que es la genética, viene lo que es el pensamiento. El cerebro humano está más evolutivo porque viene a tener lo que es la capacidad, ¿verdad? Las neuronas están más activas. En el cerebro humano también tenemos la conciencia, que es una clave muy principal donde uno tiene que poder tener. La evolución del cerebro viene suscitándose paulatinamente, la evolución del cerebro viene amplificándose paulatinamente. Como les decía, en los años 1980, hoy, hace poco, en los años 1990, el estudio del cerebro en los grandes médicos de las ciencias de la medicina han tomado en cuenta todo este procedimiento que a finales han venido evolucionando paulatinamente poco a poco. En ese sentido, nosotros hemos tomado en cuenta que los seres humanos tienen la capacidad de tener y de optar el cerebro humano con más claridad y en forma principal. Muy bien, en conclusión, en término, el cerebro en evolución ha tenido muchos cambios y esos cambios se han venido dando paulatinamente. Por eso se recomienda que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el trabajo de nuestro cerebro, en cuidarlo, en la alimentación adecuada, en la conciencia sana, en el pensamiento sano. Eso es todo lo que les pude informar. Muchas gracias por su atención.